Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy nos conectamos en vivo en un horario distinto, las 12:57, casi la 1 del mediodía. Vamos a charlar un rato con Marcelo Lagatina. Ha vuelto el ciclismo, hay novedades, hay carreras, ya estamos disfrutando de transmisiones por aquí, por allá, bueno, mucho movimiento ya en España, en Italia, en Francia, en algunos países más. Se viene el Tour de Polonia también en los próximos días, así que bueno, nada, es un poco lo que queremos charlar con Marcelo Lagatina, que ya se va a conectar. Saludos ahí a Lucas, a Ale, que están conectados. Terminamos de acomodar todo para charlar un rato de ciclismo, de las novedades del día. Hoy ha ganado Egan Bernal, es líder de la ruta de... Llamó en algún momento, ahí ya lo llamamos a Marcelo Lagatina para charlar un rato con él. Así evaluamos un poco estos primeros días de actividad. ¿Qué tal, Marce? ¿Cómo estás? Hola Adolfo, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bueno, bienvenido. Bien. Decía que volvió el ciclismo y tenemos tema de conversación de nuevo. Sí, sin duda, sin duda. Sí, prendido a las carreras desde la primera que fue una carrerita ahí que hubo, no me acuerdo si en Bélgica, no, Bélgica no fue, esa que corrió, que ganó todas las del Bora. El Rumania, Sibiu Tour en Rumania, Rumania. Rumania. Bueno, Desde ahí ya chusmeando. Sibiu Tour que en algún momento tuvo participación argentina, ¿no? Hace algunos años atrás hubo participación argentina en ese Sibiu Tour, en el Tour de Seklerland, competencia que también se viene ahora en Rumania en los próximos días. Sí, una competencia que, como decíamos, si se quiere es una carrera clase B, pero que tuvo la participación del Bora y que en definitiva terminó arrasando, se llevó prácticamente todo. Sí, sí, y bueno, clase B, entre comillas, una clase B en Europa con televisación y la primera post pandemia, sin duda que tuvo muchísima atención de la gente y bueno, el Bora me parece aprovechó esta carrera como para sumar victorias y sumar a la estadística, ¿no? Del año en esta temporada reducida, sumar rápidamente varias victorias, sin duda que después al final del año, cuando tengan que presentar el balance de triunfos, nadie se va a acordar que hicieron 3 o 4 victorias, creo, en una carrera clase B. Contaba como carrera UCI válida y victoria al fin, ¿no? Si se quiere, una carrera clase B, y hoy por hoy estamos con una que sería clase A, sobre todo por los nombres, incluso con el hecho de que ha ganado Egan Bernal, y no se ve en ningún lado, Marcelo, ¿no? Estamos hablando de la ruta de Occitania, que empezó el sábado y que lamentablemente hay muy pocas imágenes. Sí, un poco bueno, la crítica, ¿no? que estuve haciendo ahí en mis cuentas en mi cuenta de Twitter por esta eh, mal manejo, ¿no? de la información, porque bueno, más allá de que la carrera cuenta con un nivel, digamos, hoy por hoy la carrera de mayor nivel tras el regreso, sin lugar a dudas, porque están, o sea, sobre todo Ineos y Jumbo con la preselección para lo que será el Tour. No tener ni un streaming, ni una imagen, ni un highlight puesto durante el día. No hay absolutamente ningún tipo de información, incluso el Race Center que tienen o que estaban promocionando desde la cuenta oficial se Estaba cae, caído. estaba caído. Algún que otro posteo en Instagram, algún que otro posteo en Twitter, pero muy desprolijo. Y bueno, yo tuve la suerte de ir a cubrir esa carrera cuando era Ruta del Sur, en el Recuerdo. 2016, y me sorprendió de eso también, ¿no? Me sorprendió un poco el precario manejo hacia la prensa, pasó de vuelta en los años siguientes y uno, bueno, también entiende cómo es el manejo también, ¿no? Esta carrera es una carrera organizada por un pequeño club de ciclismo del sur de Francia, un equipo de gente que trabaja muy pegado a la ASO, a la organización del Tour, ofreciéndole logística y bueno, ahí nosotros lo fuimos viendo cuando estuvimos ahí, ¿no? A la gente que vimos en junio se hacía esta carrera,
después la vimos en julio en el Tour y ahí entendimos, ¿no? Y de hecho cuando estuvimos en la Ruta del Sur, lo que fue el propio director del Tour de Francia, lo encontramos en una de las etapas y nos llamó la atención, ¿no? Siendo una carrera tan Claro. chica, que el director del Tour esté apoyando o esté presente en esa carrera, bueno, fuimos entendiendo un poco después, ¿no? El Tour le presta logística a esta carrera, estructura, que luego, bueno, se devuelve o se repercute después en la colaboración de esta gente para la Claro. realización del Tour. Y en lo que refiere a por qué van los equipos, bueno, en este caso porque es la primera carrera o es una de las carreras de preparación para Dauphiné y para el Tour, tiene la particularidad de que se hace por los Pirineos y bueno, muchos eligen este proceso, ¿no? de entrenamiento, ya sea cuando se hace en junio en el tiempo tradicional o ahora para test y para prueba, ¿no? Todos evaluándose y probándose. Marcelo, hoy quizás por el hecho de que venimos de la pandemia, de un parate de unos cuantos meses, pero a ver, en otros años, si uno repasa la lista de ganadores, Valverde en los últimos 2 años, Quintana también la ganó 2 veces, Alberto Contador estuvo ganando el otro año, entonces, digamos, es un poco raro este manejo en cuanto a lo que tiene que ver con la prensa, porque la carrera es una prueba que convoca y que tiene nombres importantes, y si hacemos una comparación, es una carrera quizás mano a mano le gana a la Vuelta a Burgos, aunque la Vuelta a Burgos de la semana pasada tuvo muchísima presencia internacional, tuvo muy buenos nombres y un manejo de prensa realmente muy bueno, que también tenemos que agradecer, obviamente, ¿no? Los que estamos de este lado, más allá de que se pudo ver por televisión, el manejo interno que hubo fue bueno. Sí, bueno, como te decía, por qué van los equipos a Occitania es un poco por esto de lo que ofrecen de rutas y recorrido, ¿no? Es un buen test y por eso tiene los nombres que tiene en su historial de ganadores. De alguna manera, bueno, la organización tiene vendido los derechos a Eurosport y con eso se garantiza la exposición en Europa de lo que es el evento. El año pasado, si no recuerdo mal, estuvo transmitida en directo y este año, bueno, no lo han transmitido en directo. Un poco también este año es, entre comillas, algo particular también el directo, no directo, por la superposición de carreras, calendario y agenda de todos los eventos que se están recomenzando a hacer. Y también o sea, no sé en costos en sí si implica algún costo diferente hacer una carrera en vivo o en diferido. Me parece pasa más por programación porque el costo es el mismo, ¿no? Transmitir o no en directo. Sí, bueno, hay un gran déficit de información y eso, más allá de sea directo o no, es un error y un problema de la organización, pero te digo, realmente me sorprendió lo precario que se manejaban. Era un pequeño club de ciclismo que organizaba esta carrera, que tiene la tradición de muchos años de transmitir o de realizar este evento y se ganaron un nombre por los corredores que lo hacen más que nada por lo que son las rutas y por el recorrido. Respecto a lo que es Burgos, sin duda, como decías, un lujazo informativo de cómo se tiene que trabajar y lo pongo en ejemplo, nosotros lo vivimos en lo que es ciclismo, pero lo pongo en ejemplo de cómo se tiene que trabajar en periodismo en general, ¿no? Sí. Para la gente que se enganche o que vea el video, resúmenes o clips de noticias con video en alta calidad para descargar durante el día que termina la etapa, fotos para descargar también, resultados del grupo de WhatsApp al instante, interactuar o cualquier pedido particular que se le dio a la responsable de prensa, estaba esa respuesta en el corto plazo, y eso, bueno, implica a que si bien un medio no tenga los derechos sobre las imágenes de ese evento, Pero tiene el material. puede difundir la carrera, que es un poco lo que me parece que hoy, o sea, que es el periodismo, ¿no? Vos podés tener ciertos acuerdos y arreglos con las cadenas televisivas o con los medios, pero no debes dejar de informar o de compartir el material que genera tu evento.
y eso en definitiva luego se ve, y más sobre todo en este momento de post-pandemia, en donde se intenta que menos organizadores vayan o menos periodistas estén en los lugares por seguridad y demás. Para los que estamos en América, ni hablar todavía, que no podemos viajar. Entonces, todas estas herramientas periodísticas que nos brindó este caso la Vuelta a Burgos, es bueno que se replique o que se tome como ejemplo para quienes intentan o pretenden comunicar, ¿no? Se vio poco público, si se quiere, para lo que suele ser ahí en Burgos, por ejemplo, se vio un poco más de público en Picón Blanco, en Lagunas de Neila. Hoy en la llegada de la Ruta Occitania, por lo menos la foto que salió publicada, se ven algunas mascarillas, pero también se ve mucho amontonamiento de gente. Hubo algunos comentarios de Beñi, el responsable de RCS. También hubo unos comentarios de Lapartien, el presidente de la UCI, diciendo que las competencias no se van a parar porque aparezca un positivo. Hay todo un temita también con eso, ¿no? Hoy por hoy, a ver cómo están funcionando las burbujas, cómo se están publicando las informaciones, porque en definitiva, la duda cuál va a ser, que el que venga líder del Tour de Francia o del Giro o de la Vuelta, le digan diste positivo y se guarde la información, no se conozca en ningún lado, la organización no tenga acceso a esa información y obviamente el corredor por la ambición, esperemos que no, pero por la ambición de ganar, quiera seguir adelante. Sí, bueno, mira, hay varios puntos para tratar. En respecto al Tour de Occitania, el INEOS elevó un informe a la organización de la carrera quejándose de las escasas o las precarias medidas de seguridad sanitaria que se estaban implementando en el evento y encendió de alguna manera las alarmas respecto a lo que pueda ser el Tour de Francia, por esto que hablábamos recién del vínculo que hay entre los organizadores de Occitania con el Tour de Francia, porque se vio mucho acercamiento de público y a los corredores. Lo que fue RCS y el Strade Bianche este fin de semana, este sábado, sí, se vio poca gente vinculada y la verdad que no me llegó la información de cómo se trabajaba o cuáles eran los requerimientos de RCS para trabajar en los espacios, digamos, comunes. Sí, se ve mascarilla, se ve ciertas protecciones de los corredores. Lo mismo lo vimos en Burgos, ¿no? En esas salidas en donde todos iban ordenados y tratando de cuidarse en cada uno. Lo que pueda pasar en el Tour, en principio nos han mandado un protocolo de seguridad para todos los que puedan trabajar en los medios de prensa, muy, muy estrictos, a punto que para acreditarte tenés que ir con un test de COVID con un máximo de 5 días de atraso a llegar a retirar la acreditación. No se permite más de 2 personas por vehículo para los traslados. Todo el tiempo, no solamente, bueno, es obligatorio las caretas para todos los que son para todo el personal que esté trabajando en las zonas comunes. Distanciamiento de 2 metros hacia los ciclistas que no tienen la obligación de parar a hacer entrevistas sin un acuerdo previo con los equipos. El ciclista, si eventualmente quiera parar a darte un testimonio, lo podrá hacer, pero bueno, con distanciamiento y con el micrófono protegido. Y luego lo que planteabas, ¿no? Esto de que si un positivo líder del Tour lo diga o no lo diga, también hay que ver, me parece que no va a ser tan así, ¿no? Porque en este protocolo de seguridad que se envió se especifica que va a haber médicos especialmente abocados del Tour, médicos asignados por la organización del Tour de Francia para realizar test de COVID a los ciclistas a lo largo de la competencia, ¿no? Entonces no va a ser tan librado al azar que si sale el equipo va a informar o no si hay un positivo. Los organizadores van a tener su propia gente realizando test de COVID a los ciclistas y bueno, obviamente en cuanto haya algún caso va a ser realmente un tema, ¿no? Por la vinculación de los corredores entre sí y demás. Entiendo que
los hoteles que alberguen a los ciclistas durante el Tour van a estar bastante restringidos y van a estar bastante protegidos, no se van a usar espacios comunes, por ejemplo, para comer. Los corredores, una vez que terminen las etapas, van a llegar a los hoteles y se van a colocar en sus habitaciones y ahí van a comer y van a estar, digamos, encerrados sin ir a los comedores de los hoteles, claro, o sin usar los espacios comunes, como de alguna manera tratar de ir protegiendo a los equipos y evitar cualquier tipo de contagio y demás. Niza es una de las ciudades que va a ser protagonista en el inicio, y hace unos días, unas semanas, vimos ya como un normal movimiento y situación en la ciudad, recitales creo que vi, y mucho público en general ya en las calles y interactuando. Estimo que eso se va a mantener para el Tour, y esperemos, bueno, que se trate de mantener, ¿no?, el tema de los tapabocas y la mayor seguridad, que eso más que a la organización le corresponde a los ciudadanos de intentar respetar y cuidar para bueno, evitar cualquier tipo de problema. Me parece que vamos a tener un par de competencias, sobre todo en estas de varias semanas. Vamos a tener competencias bastante particulares si se da lamentablemente la situación, y quizás nos recuerde a lo que pasó en el Tour, que fue 2008, 2009, 2007, por ahí, que era como que un día quedaba del líder un corredor y quizás al día siguiente, por alguna situación de que había dado positivo o algo así, ya no estaba en la clasificación, ya no estaba en la carrera. Me parece que quizá se puede llegar a dar algo parecido. Ojalá que no, porque acá estamos hablando de una cuestión de salud y que puede terminar afectando a muchísima gente. Ya se han dado casos, incluso la semana pasada en Burgos hubo 3 corredores del Emirates que no tomaron la salida en una etapa y después quedaron fuera de competencia, obviamente, por una cuestión de seguridad, por este tipo de situaciones, ¿no? Sí, bueno, particularmente lo del Emirates fue que estos 3 corredores estuvieron en contacto con un familiar o una persona de su entorno que dio positivo y por protocolo se los retiró. Ya estuvieron de vuelta corriendo ayer, Molano, Osorio, si no me equivoco, y Ardila. Y Ardila. Así que bueno, como que también fue por protocolo, se los testeó, dieron negativo y pudieron volver a correr, y bueno, un poquito de eso también influyó en el calendario de Maxi, que tenía pensado correr ayer y no corrió. Ya volvieron para Italia Maxi y Fernando para ya encarar las carreras en Italia. Pero bueno, respecto a esto, a cruzar los dedos, ¿no? Más que nada, esperemos que se dé un Tour de Francia normal. Me parece que va a pasar un poco en todo esto, en todos estos protocolos, a lo que vimos en París-Niza, ¿no? Los últimos días de París-Niza, si bien estaba explotando el coronavirus en Europa y en todo el mundo, más en Latinoamérica, la imposibilidad, ¿no?, de tener contacto cercano con los ciclistas, poca gente en las partidas, en las llegadas, va a ser más complicado. Tengamos en cuenta también que para lo que es el Tour normal, cuando se hace en julio, es como si fuesen las vacaciones de enero para nosotros, para Sudamérica, y eso Exacto. implica que mucha gente más esté en las rutas, esté en las subidas, y en este caso, al ser a fines de agosto, ya estaríamos como en un marzo nuestro, y la gente ya está como iniciando su tarea, no están en vacaciones. Eso también impacta muchísimo en lo que sea el público en las rutas, y bueno, va a haber ciertas restricciones para subir a los puertos y estar en las zonas de largada y llegada. Ya, bueno, en esto que hablamos de los protocolos que mandó ASO, no se va a poder ingresar a lo que es el sector de buses. Generalmente, claro, en las largadas se ubican cercanas, próximas a las largadas, un sector especial donde entran los buses de todos los equipos, y uno podía, de cierta manera, tener acceso a la prensa, si libremente tenía acceso. En algunos casos era de libre acceso al público también. Bueno, ya se avisó que eso va a estar completamente cerrado y no va a poder
ni ingresar la prensa ni el público, y sí se va a poder ingresar a lo que es el village en el tour, donde suele haber carpas de sponsors y distintas actividades de los patrocinadores del evento. Ahí sí se va a poder también ingresar para la gente que tenga la acreditación correspondiente. Y la llegada lo mismo, se anunció que se va a hacer como un pasillo en donde los corredores arriben a la meta y se van a ir directamente al sector de llegada donde estén los buses, que es similar a lo que es en la largada, sin haber un contacto, sin haber un sector en donde puedan tener contacto con el público. Y en el caso que los medios quieran tener algún contacto, quedará en el criterio de los corredores de parar o no para poder hablar o para poder entregar un testimonio a los periodistas. En cambio, para los que son líderes y las mallas de cada clasificación, sí habrá un eso sector. Está todo más regulado. Eso está más regulado. También estimo que no va a ser tan libre y tan tumultuoso como otros años. Va a estar más en espacios más grandes y incluso tal vez en muchas etapas lo que se hacía era que en vez de tener contacto directo entre el ciclista y el medio, se los coloca a los ciclistas en una cabina cerrada, y la conferencia de prensa es por teleconferencia, ¿no? Por decir, están en el puerto, la sala de prensa está a 5 kilómetros abajo de la subida, de la llegada. Entonces la conferencia de prensa con los medios era desde vía televisiva, digamos. Uno podía ir preguntando desde la sala de prensa y el corredor contestando. Eso sirve más bien para los medios gráficos y radiales. Para la tele era más complicado, por eso teníamos nuestro espacio en la zona mixta, en lo que es la zona mixta para entrevistar a los ciclistas. Bueno, se estima que eso se va a mantener para las cadenas oficiales que tienen los derechos y no tanto para los que no tengan derechos. La semana pasada ahí en la Vuelta a Burgos veíamos que, y se hablaba que el protocolo incluso marca dónde se pueden descartar o no las caramañolas, que los corredores tienen que tener un poco de cuidado con eso, algo que quizás no es tan habitual. Si bien había grandes carreras que ya habían marcado una zona verde, una zona ecológica para decir se descarta entre este kilómetro y este kilómetro, pero ahora está todo un poco más regulado y la UCI incluso anunció que las sanciones después de algún apercibimiento puede ir a la clasificación general en cuanto a tiempo, o sea que también van a tener que tener mucho cuidado con eso. Hay que ver si realmente se lleva a la práctica, o sea, en la teoría está escrito. Sí, esos son los detalles que viste, después la UCI deberá evaluar. Vi en Burgos el momento previo a los sprint que vuelan caramañola para todos lados y no sé si era zona de descarte de caramañolas o no, pero sí, es detalle que fino, es hilar fino, ¿no? Me parece más. No creo que pase por dónde tirar la caramañola, si se contagian o no del COVID. Es como la altura de las medias, un poco. Exacto, sí, es una zona gris, algo bastante difuso. Bueno, Vuelta a Burgos, que quedó para Renko Evenepoel, ¿cómo lo viste? A ver, se lo vio, por lo menos en televisión, se lo vio bien, sólido. Sí, yo tengo con Renko, es uno de estos corredores fuera de clase que sin duda que hay en el pelotón. Todavía no quiero esperar a ver el Giro de Italia, cómo lo hace y cómo responde a la tercera semana, cómo responde a tener a los mejores equipos enteros trabajando o diagramados para competir, ¿no? No es lo mismo, por decir, un Ineos en Vuelta a Burgos que va a probarse y a testearse, que un Ineos en el Giro, en donde tiene a todos sus corredores enfocados y en el 100% para lograr el título. Me sorprendió un poco más el portugués que entró tercero en Almeida, Burgos, Almeida. Que no lo tenía del todo en el radar. Es su primer año World Tour. Y anduvo espectacular. Me parece que bueno, nada, hay que esperar un poquito más
a Remco, sin desmerecer lo que ha hecho, 3 victorias en 3 pruebas de una semana, cada una con un puerto, digamos, de dificultad importante. Estaba viendo, ¿no? Las lagunas de Neila eran una subida de 4, casi 5 kilómetros con pendientes del 11%, y sin dudas que las pudo llevar muy bien. Me pareció que también pecó un poquito de soberbio el último día, atacando de lejos, cuando estaba llegando su compañero para, digamos, sumar y ayudar. Ahí sin duda que esas cositas, tal vez falta de comunicación en el equipo, porque él viene adelante y no sabe que su compañero se le está acercando. Quizás la misma juventud, tener 20 años y decir, a ver, tengo las piernas y me quiero mostrar, pues eso también pesa. O sea, a medida que, a ver, Landa ya con mucha más experiencia es como que quizás va evaluando todas esas cosas. Sosa no venía peleando la general, pero también es un corredor, si bien es chico, tiene más experiencia que Renko, sin ir más lejos. Entonces van sopesando todas esas cosas en la cabeza del corredor y van analizando, ¿no? Acá se dio de otra manera, quizás dijo, bueno, tengo con qué, quiero hacer el intento. No vio o no tuvo comunicación que venía su compañero. Sí, pero bueno, ahora destacamos este momento, el intento de fugarse en la primera etapa cuando faltaban 30 kilómetros, también me pareció algo innecesario, ¿no? Porque era una etapa, si bien tenía un final de 1 kilómetro al 5%, que me parece que era el momento para él y una distancia que él podía manejar para disputar la victoria, hace un ataque a 30 kilómetros del final con un viento asesino y nada, evidentemente ahí alguien del equipo le dijo, flaco, frená porque no vas a ningún lado, ¿viste? Entonces esas son cosas que me parece que bueno, se destacaban en la transmisión española, y concuerdo con que me parece que le falta un poquito ver esas cosas. Y cuenta también, y es muy importante, con un director de equipo, o sea, no sé si lo dirige en todas las carreras, pero Davide Bramati es uno de los mejores directores de equipo que hay en el pelotón, por su lectura de carrera y por su experiencia como ciclista. Entonces, bueno, tiene, digamos, cómo aprender y quién le marque este tipo de errores, que estimo que se los marcará el equipo para que no vuelva a ocurrir en otra carrera, ¿no? Pero bueno... Lo que sí tenemos que pensar es el hecho de si el equipo tiene con qué armarle un equipo alrededor, ¿no? O sea, pensando en la tercera semana de una gran vuelta, por ahí él tiene con qué, pero tiene que tener un equipo a la vuelta, porque solo no llega a ningún lado. Por eso hablábamos de hay que ver cómo responde un equipo como el de Kevni, que generalmente no tiene o no arma estructuras para disputar una gran vuelta, sino para ganar etapas, cómo puede afrontar un equipo para disputar, si es el objetivo, ¿no? Porque por ahí, ahora nosotros estamos hablando de que Remco va al Giro para disputar la general, pero después realmente el objetivo del equipo es, bueno, ¿no? Un top 10, vamos a tratar de ganar la mayor cantidad de etapas posible. Y ya con el potencial que él tiene, acomodándose en el pelotón y siguiendo otros equipos que vayan a disputar, como el Jumbo o el Ineos, le alcance a Renko para estar en el top 10 tranquilo y sumar experiencia. Tiene 20 años, ¿no? No hay que olvidarse de eso, por más que uno lo infle y lo ve y qué sé yo, tiene 20 años y le falta mucho. En esta carrera de una semana aguanta bien, pero son carreras de una semana, no dejan de tener un encadenamiento de puertos, 20 kilómetros en subida, no lo hemos visto en esas condiciones y bueno, hay que ver cómo responde. Marcelo de Jumbo, que arrancó bien también porque ya festejó en la Strade Bianche a través de Wout van Aert, venía de ser podio en 2 oportunidades y ahora sí logró quedarse con la victoria, se la jugó de lejos, parecía que le iba a costar, pero nada, terminó quedándose con la victoria entre los varones. Muy buena carrera como siempre esta, ¿no? Sí, la Strade me encanta, es una carrera que me gusta, me parece que le faltó también un poquito de chispa a la carrera, ¿no? Porque, bueno, también venimos de mucho tiempo sin competir, 5 meses, el periodo que no se estuvo compitiendo fue mucho más largo, o sea, fue más largo incluso que cuando se termina de correr en la temporada, ¿no? Cuando terminamos en noviembre y volvemos a correr en enero, o sea, fueron 5 meses, incluso hay corredores
Thibaut Pinot, por ejemplo, que había corrido por última vez en el Tour de Francia y recién Sí, volvió a correr ahora, prácticamente un año parado, Thibaut Pinot. Y bueno, es como para tener en cuenta. Y cómo ha sido la carrera, ¿no? Que los que estaban realmente disputando o en condiciones fueron los que disputaron y ya el décimo entró a 8 minutos, ¿no? Lo que nos da una idea de cómo estaban un poco planteadas las cosas, de objetivos. Los que estuvieron sí para correr disputaron y los que fueron a sumar kilómetros se vio un poco en la clasificación y bueno, me hubiese gustado verlo a Sagan, ver un poquito más bueno, ¿cómo se llama el otro? Van der Poel. Van der Poel. Va a verlo a Van der Que Poel. la sufrió bastante Van der La Poel. sufrió y bueno, pero bueno, los que estuvieron ahí disputando, sin duda que demostraron para qué están. Lo dijo el entrenador de Van Aert, que está en mejor condición que lo que estuvo en el Tour de France y moviendo unos watts mucho más de lo esperado por los 77 kilos que acusa que tiene. Así que hasta lo pondríamos como candidato para ver qué puede hacer ahora en Milán-San Remo el sábado que viene, ¿no? Ahí nuestro amigo y colega Luis Rojo nos dice que por ahí unos kilómetros más de carrera. Vos apuntabas recién de que por ahí hubiese sido bueno alguna carrera previa. Me parece que acá la edad que tiene la Milano-San Remo y la edad que tiene la Strade Bianche obviamente hizo que la Strade Bianche sea el aperitivo para Milán-San Remo. O sea, quizás en algunos años sea de otra manera y haya alguna carrera que sirva como preparación para que la Strade Bianche explote, pero me parece que acá Italia apunta a la Milano-San Remo, que es el próximo fin de semana, y que tuvo que modificar un poco su recorrido por el hecho de estar en una época del verano europeo en donde el turismo mueve más. Sí, por eso es complejo cómo se puedan dar las carreras teniendo en cuenta la poca competencia que están o que van a llegar los corredores y dependiendo del objetivo, ¿no? En ese punto me parece buena la elección que hizo Fernando Gaviria con el calendario de ir a correr una carrera por etapas, dentro de todo tranquila en España, para sumar kilómetros, complementar esta semana con algunas carreritas más para no perder el ritmo y encarar Milano-San Remo para disputarlo y para ver si se puede quedar con la victoria. Y creo que también eso es un poco lo que vamos a ver en el Tour, ¿no? Por un lado, la cantidad de kilómetros con los que lleguen los aspirantes y un poco la diferencia climática que se puede afrontar, ¿no? De algunas jornadas de extremo calor y otras de extremo viento. Lo vimos, bueno, en Burgos incluso la tercera etapa, el primer día y el tercer día, ¿no? Con muchos abanicos, mucho viento y ese pata a fondo desde a 70 kilómetros de la meta que sin duda te pueden reventar la carrera y dejarte fuera de la disputa. Por eso, bueno, hay que ver un poquito, no es lo mismo Strade que Milán-San Remo. Milán-San Remo son 300 kilómetros y hay que regular muchísimo las energías. Ahí por ahí lo vi enganchado al Checho Henao, no sé si estará sí, todavía, estaba Sergio Henao. Sin duda que bueno, bueno, si quiere ahí, o si está todavía, bueno, tirar algún comentario de cómo manejar, ¿no? el ritmo y los esfuerzos en una carrera de 300 kilómetros y qué importancia, ¿no? Esto de los kilómetros de las carreras previas que se hayan hecho para llegar de la mejor forma. Bueno, no es lo mismo, por decir, el Jumbo que hizo el último campus de entrenamiento ahí en Italia, sumar kilómetros durante 15 días, altitud y qué yo, pero después reflejarlo en la ruta y con una carrera tan particular como San Remo, que son 300 kilómetros, con los 50 finales con 2 puertos y bueno, más allá de estos problemas que hubo en el recorrido, el Pollo y el Cipresa
se van a hacer igual, y en el volumen total de altitud acumulada se suman 700 metros, que no es significativo, ¿no? Que se hayan o que se sumen 700 metros de desnivel acumulado a lo que ya estaba en la geografía previa. Marcelo, para cerrar lo del Strade Bianche, hubo victoria de Annemiek van Vleuten entre las mujeres, que por cómo se dio la carrera de las mujeres me parece que tuvo más disputa. Esta vez tuvo más disputa quizás la de las mujeres, si bien repitió la ganadora y es la que viene ganando prácticamente todas las carreras desde que se reinició el ciclismo entre las damas, tuvo más disputa que la de varones, ¿no? Por cómo se dio el trámite de la carrera y el hecho de que Mavi García vino escapada ahí hasta faltando poquito y la holandesa logró superarla. Sí, bueno, lo de Van Vleuten es una cosa sobresaliente, ¿no? El nivel que tiene esta corredora, o la campeona del mundo, se demostró en la carrera. Lo vi los kilómetros finales, venía en un grupo a 2 minutos más o menos de la española, sin cortó sola. Sin hacer un ataque, como decir, bueno, atacó para llegar, como que en una subida puso su paso agarradita de arriba y se fue. La soltó de rueda. Las dejó todas atrás, conectó a la española, tomó su aire, conocía perfectamente el terreno, ¿no? Ya había ganado el año anterior, y en esa última rampa que hay a 600 metros del final, de 13%, ahí le dio el ataque para quedarse con la victoria. Pero bueno, como decíamos, ¿no? También el nivel del ciclismo femenino, está en la primera carrera World Tour de la temporada, que estuvieron las mujeres también, demuestra, digamos, un poco la diferencia que hay de categoría, particularmente entre Van Vleuten y el resto, ¿no? No hay otra corredora que esté como cerca de la corredora del Mitchelton, y bueno, se otorgó también un gran espectáculo, y esto un poco más, tal vez cuando vos esperás que el favorito ataque o dé espectáculo y lo hace, me parece que también eso da un atractivo, ¿no? Porque si bien no hay muchas como que puedan ofrecer o que puedan generar esa expectativa entre las mujeres, sí, en cambio entre los hombres vos tenés 10 corredores siempre en cada carrera que pueden dar o pueden ganar. En las mujeres no tanto, y bueno, cuando pasa eso también, por un lado demuestra la hegemonía de una corredora, y por otro, bueno, también un poquito la disparidad que hay de niveles, ¿no? Pero bueno, son momentos también, hoy es así, por ahí no se puede sostener mucho a lo largo del tiempo, y pueden ir surgiendo otras carreras, pero también tener, me parece, un ejemplo, una referente tan grande puede permitir a la superación de las otras y levantar el nivel del ciclismo femenino, ¿no? Hay que ver cómo sigue la temporada. No sé si el tema del encierro que tuvieron, pues más allá de que en Europa se fue liberando la cosa antes de que en Sudamérica, por una cuestión que tiene que ver con el clima y por cómo se van dando las curvas del COVID, si tienen que ver tanto tiempo de encierro, tantos días, tantos meses sin correr, tantas ganas de correr, pero me parece que también hay que poner en la balanza el hecho de que muchos tienen que renovar contrato y no tienen tantas carreras o tanto calendario como para mostrarse. Eso también va a modificar la dinámica de las carreras, el nerviosismo dentro del pelotón. Ya se han dado caídas que por ahí vos decís no se tendría que haber dado. Todo va pesando, ¿no? Todo se hace una bola de nieve. Sí, lo vimos el primer día en Burgos, y bueno, lo hablé con Maxi ese primer día, y me dijo que era un nerviosismo en el pelotón, que iba un bicicletazo para todos lados, todo el mundo queriendo figurarse, ser protagonista, destacarse. Después lo dijo Fernando Gaviria en la declaraciones tras ganar la segunda etapa en Burgos, de que sí, que hay mucho nerviosismo y muchos queriendo renovar contrato. Ya hoy estuvieron saliendo algunos rumores, como el de Richie Porte para regresar a Ineos, pero bueno, ese digamos, es otro nivel de corredores. Sí. Hablamos un poquito más de los menos conocidos, que intentan mostrarse un poquito más, y bueno, por eso es tan importante también mostrarse en las fugas y tratar de mantenerse
adelante el mayor tiempo posible, y la experiencia, ¿no? de los corredores de los World Tour, de estar adelante y evitar caídas y situaciones, ¿no? Lamentablemente, bueno, la caída que le afectó al Seba Henao, que le provocó la lesión en el hombro, y al chico del Jumbo, un chiquilín de 20 años, Sí, que perdió una parte de una un dedo. falange. Sí, fue una desgracia, ¿no? Pero bueno, también estas son las cosas del ciclismo. Pasó también en la carrera que vimos ayer, Gaisa, ¿cómo se llama? El circuito del Getxo, El Getxo, que ganó Damiano Caruso. que venían ahí escapados, y también un combo, ¿no? Lluvia, ruta mojada, Sí, húmeda, subida, bajada, rotonda, y bueno, hubo caídas, y caídas en el pelotón, caídas en la fuga, cuando quedaban 5 corredores ahí o 6 en fuga, se cayeron en una curva, y también un poquito de eso, de intentar mostrarse y destacarse. A veces un error simple en un terreno así húmedo como el que había ayer, puede llevarte una caída, y bueno, tal vez arruinarte completamente, porque en una temporada tan corta, hoy una lesión de clavícula o algún otro tipo de lesiones no te va a dejar seguir corriendo por lo que queda de la temporada. Hoy mucha lluvia en el inicio del Trítico Lombardo, 1-2 para el Astana a través de Izaguirre y Aramburu. Va a continuar porque se viene la Milano-Torino durante la semana, la Milano-San Remo el fin de semana. Ahí Luis Rojo nos pregunta si Renko atacó sin respetar reglas, sin respetar a su compañero, o si era estrategia, y creo que esa nos va a quedar la duda, nos va a quedar la espina. No, yo creo que no le informaron que su compañero estaba por detrás viniendo, ¿viste? Ahí uno está viendo las carreras desde el living de la casa con la compu, Es más fácil ahí. y más fácil, y vas viendo todo cómo se están dando las cosas. Tengamos en cuenta que cuando van siguiendo las carreras en el auto, posiblemente no llega con delay, llega demorado, y lo del el portugués fue un instante en que estuvo ahí a 10 segundos de conectar, y bueno, y atacó Remco. Ahí me parece que fue más que nada una desinformación del equipo, y también el desconocimiento de Remco de la subida, que poco más adelante se ponía más duro, y se quedó clavado, ¿no? Por eso también en los últimos 600 metros, que fue el ataque de Sosa, lo dejó sin opciones, ¿no? A Landa y a él, y a Remco. Me sorprendió un poquito Sosa, que no respondió como debía en la etapa 3 de Burgos, perdió como Sí, 7 minutos. Sí, en realidad le pasó factura el momento de los abanicos, ¿no? Había quedado en el primer grupo, había quedado adelante, es como que podía evitarse el sufrimiento de la persecución, pero no pudo sostener el ritmo que traían sus compañeros de Ineos y los hombres del Bora, que realmente cerraron la escalera al borde, y se armó muy buena la carrera en ese momento. Sí, ahí hubo sin duda un error táctico también de Sosa, táctico, tal vez estratégico y desmanejo, ¿no? Sosa había quedado en el grupo de cabeza cuando se provoca la fuga, el corte por el viento, y hace mal un relevo, y queda descolgado del segundo grupo. Y hoy, o sea, hay que contarle a la gente que, más allá del ritmo y todo, en ese momento la mejor forma de pasar el momento de crisis es hacer el relevo, o sea, meterse en la escalera, participar de la redonda, no descolgarse y hacer el cajón, como dice Víctor Hugo Peña al final, porque te haces el cajón, te pasa lo que le pasó en definitiva a Iván Sosa, ¿no? Te terminás quedando de rueda porque el ritmo es muy alto. Por eso, digamos, a un corredor World Tour que corre en Ineos, que es el mejor equipo del mundo, digo, como que no se puede entender que le ocurra una cosa así, ¿no? Es por eso también o sea, puede juntarse la inexperiencia, la falta de preparación o de ritmo del ciclista, ¿no? Porque si vos vas muy, muy, muy jugado, como se ve que venía Sosa, no pudo hacer el relevo, no pudo entrar de vuelta, y
y quedó descolgado y quedó perdido. Bueno, después conectaron, pero después en la subida quedó Sí, frito no tuvo con qué. y perdió 7 minutos. No es que él, bueno, no tenía aire, le dejaron una rueda de más, que se cortó uno adelante y él no pudo conectar, qué sé yo, alguna situación que por ahí no lo implicaba él directamente, pero no, en las imágenes se ve claramente que él entra mal en el relevo, deja una rueda y media y queda fuera de la redonda y pierde contacto de grupo. Pero bueno, con lo que pasó después, que perdió 7 minutos en la subida, evidentemente él no estaba no está en su mejor forma aún. En lo que de alguna manera se pensaba que es su carrera del año, ¿no? Un tipo que ganó 2 veces la misma carrera y bueno, tiene un sabor especial por esa carrera y iba a buscar la tercera victoria. Ese día se lo vio mejor a Carapaz que a Sosa, y el sábado, cuando terminó la Vuelta a Burgos, se lo vio mejor a Sosa que a Carapaz, porque el sábado el que no tuvo con qué responder a la hora que se movió la selección fue Carapaz, ¿no? No sé si por el hecho de que quizás ya no venía con intenciones de pelear o porque le haya faltado físico. Sí, pero Carapaz, si vos ves en su preparación, en sus aprontes para lo que es el Giro de Italia, él tiene sus mejores carreras cuando las tiene que tener, ¿no? Ganó las últimas 2 veces antes del Giro de Italia, no me acuerdo, una carrera en España muy conocida y después fue y llegó con la mejor forma para el Giro. Tengamos en cuenta que para el Giro falta un poco más, Sí. hay un poco más de tiempo de preparación. Me preocupa menos Carapaz, que estuvo de alguna manera en el top 10 y hasta casi el final de la disputa de las 2 etapas de montaña, que un Sosa que perdió 7 minutos en una etapa y no supo entrar en un relevo cuando debía haber estado en ese relevo. Entonces, bueno, o sea, son cosas que evaluarán los directores y ver los números. Porque también pensemos que más allá de este error táctico, hubo mucho calor, altas temperaturas, entonces la pérdida de rendimiento puede darse también por una mala hidratación o por una mala alimentación. Entonces, bueno, son errores, son una cadena de errores que pueden ir afectando el rendimiento. Entonces, bueno, Sosa no comió, no se hidrató bien, eso llevó a que no esté bien cuando estuvo la redonda y quedó descolgado, después perdió la rueda en la subida. Entonces, bueno, todos esos son errores que si no, esto no le puede pasar a un corredor de esta categoría, este, tengámoslo o veamos qué pasa. Y además, bueno, uno evalúa después los números cuando termina las jornadas y ve, ¿no?, cómo rendieron a nivel de watts y demás, cómo deberían haber rendido y cómo rindieron. Eso es todo muy medible y son las cosas que se evalúan, ¿no?, para determinar un equipo para una grande vuelta. Y ahí te planteo, bueno, cómo con lo poco que vimos y sabemos, Froome hoy 34 en la etapa reina del Tour de Occitania a 5 minutos y 34 de Egan, también me hace ruido, ¿no?, verlo tan lejos a Froome en esto que es su intento por el quinto Tour de Francia. Si se quiere, me parece que es uno de los que se puede haber beneficiado teniendo en cuenta la lesión que tuvo el año pasado y el tiempo que estuvo sin pedalear, no sin competir, sino directamente sin pedalear, mucho tiempo de internación también, con la lesión que sufrió el año pasado en esa caída preparatoria. Me parece que si se quiere la cuarentena lo puede llegar a haber beneficiado, pero todavía no es el mismo Froome que conocemos, y no sabemos si ese Froome va a volver en definitiva. No lo vimos en Emiratos cuando estuvo en su regreso al pelotón, muy lejos de la imagen que él había regalado en otros momentos, y me parece que la etapa de hoy en Occitania demuestra más o menos lo mismo, ¿no? Quizás en otro nivel, perdiendo un tiempo importante contra Egan Bernal, pero quizás rindiendo mejor que un montón de otros corredores, pero hay que ver si puede llegar a ser el Chris Froome que conocemos. Sí, el Tour de Emiratos, digamos que fue una carrera simbólica para volver al pelotón y
y sumar kilómetros. No hizo ni una subida intensa de las jornadas que se disputaron y la verdad que se lo veía terminar cómodo y fresco. Pudimos charlar con él incluso después de las etapas y intercambiar opiniones, y era un poco el concepto que él llevaba para el Tour de Emiratos. Yo creo que ahora es distinto, ¿no? Si bien, como decías, lo benefició el encierro de alguna manera y el retraso de la temporada, como para tal vez llegar en mejores condiciones para lo que sea el Tour, pero en análisis y en paridad uno hoy tiene que poner corredor por corredor, Jumbo versus Ineos, y están muy, muy parejos los dos. Entonces cualquier corredor que esté en mejores números que Froome puede pesar eso en el equipo, y o sea, los números no se pueden mentir, ¿no? Si Froome no subió al watt kilo que debería haber subido, quiere decir que no está en condiciones para pretender ganar un Tour, más allá de la experiencia, la calidad de corredor que es, Sí, que no se discute. Completamente fuera de discusiones. Pero si vos haces un test y te da que vos tenés que pedalear a determinada cantidad de watt por kilo, y eso después no lo podés reflejar en una subida de determinado porcentaje, quiere decir que no estás replicando el test en la competencia, y eso para un Tour en donde está todo sumamente medido y sumamente parejo, evidentemente te va ya a predisponer a que no estás en condiciones de liderar o de ganar el Tour. Entonces, bueno, ver el rol que le pueda tocar a un Froome, que bueno, ya tiene un futuro en otro equipo, con otros corredores y con otra cosa. Entonces, bueno, me parece que Froome es un corredor súper inteligente y no va a forzar más de lo que él sepa que puede dar, ¿no? Porque es, digo, un fuera de serie, y me parece que no hay una rivalidad y unas cosas, bueno, yo gané 4 Tours y entonces tengo que ser el líder. Es un tipo que es muy centrado y profesional, y va a saber ocupar el lugar que le tenga que tocar dentro del equipo, ¿no? Recordemos. También le juega en contra el hecho de tener adentro del equipo a un Egan Bernal, no solo que viene de ganar el Tour del año pasado, sino que está en el nivel que está, con la juventud que está, y que a futuro también sigue teniendo una proyección mucho más grande para el Ineos, por el hecho de que Froome está de salida del equipo. O sea, Froome ya el año que viene va a vestir otra camiseta. Entonces, si bien el equipo puede tener la intención de un quinto Tour con Froome, quizás no están dadas las condiciones en este momento, y le termina rindiendo más que Bernal llegue al segundo y empezar a trabajar para los 5 Tours con Bernal. Pero por supuesto, no, y te digo, yo desconozco cuáles son los acuerdos que haya tenido con el Israel, pero ¿quién te dice que bueno, por lo que es Froome y por cómo lee el ciclismo, diga, bueno, no, yo ya no voy a llegar a un quinto Tour? Mi proceso en Israel es capacitar a nuevos jóvenes, a trabajar en pos del desarrollo de un equipo y ocupar otro rol dentro de una estructura. Acá no hay mucha magia que hacer. Si vos podés tener los 5 mejores escaladores del mundo y si tus números no rinden o no están en los valores que debes tener para ser el mejor, no lo vas a hacer por más que tengas a los 5 frenados atrás tuyo o empujándote desde atrás, ¿no? Es así, sí. Es así. Y hoy por hoy, bueno, esta generación de jóvenes escaladores, con Egan como principal, Pogačar y demás, están un escalón, me parece, por encima, y bueno, lo vienen demostrando en sus procesos. Hay que ver ahora Pogačar si en el reinicio de la temporada se muestra al nivel que lo vimos en el principio del año. Y bueno, quiero ver un poquito cómo termina cómo Roglic tampoco hoy anduvo bien en Occitania. Hay que ver cómo están los Jumbo
en la subida principalmente. Bueno, Bennett estuvo bien en Burgos, En Burgos. pero bueno, es uno de los corredores que rodean a los líderes. Kruijswijk hay que ver cómo está también. Bueno, todavía el Jumbo también no ha mostrado, bueno, más allá de lo que fue Van Aert en Strade, que es más bien un rodador, un corredor que acompaña. Hay que ver, bueno, cómo se terminan demostrando, que me parece que el examen final va a ser Dauphiné, como para ver ahí qué ficha tiene cada uno y la previa al Tour. Creo que el duelo que esperamos todos y que todavía no tiene una fecha cierta es Bernal-Pogačar, ¿no? Por lo que mostró Pogačar el año pasado en la Vuelta a España, por el inicio de temporada que tuvo, por las edades de los dos, me parece que es el duelo que venimos esperando, pero tenemos que seguir esperando, tenemos que tener paciencia, por el momento hay que tener paciencia. En el Tour el UAE va a estar armado atrás de Pogačar para no sé si disputar una victoria, sí para buscar un podio seguramente y experiencia. Me parece que al Emirates le falta también un poco más de fichas para rodear a Pogačar, pero también con un corredor de esa clase sabemos que se puede acomodar bien al pelotón y leer las carreras con un buen director de equipo como tiene el Emirates. Saber interpretar, ¿no? el día o cada etapa, pero me parece que, insisto, va a haber sorpresas en el Tour por el tema de abanicos y viento y inteligencia de los corredores de saber ubicarse en el momento justo, en el lugar indicado, y en lo que sea subidas netamente de alta montaña. Los equipos Ineos y Jumbo van a ser los que marquen un poco el paso del pelotón y ahí estará la clase de cada uno de poder aguantar, ¿no? Porque cuando no tenés equipo para armar una estrategia, por más que seas un fuera de clase, te la ponen a 20 en una subida del 8-10% y estás solo y es muy difícil que puedas aguantar, ¿no? Durante 20 kilómetros a rueda de un Jumbo, un Ineos, ¿no? Así que, bueno, ahí también me interesa un poco ver cómo va a ser la pelea por posición, como vimos el año pasado en el Tour, con el Jumbo y el Ineos a los codazos para ganar las primeras plazas en una curva, en una rotonda o al ingreso a una montaña. Esas son las cosas interesantes que va a plantear este Tour. Marcelo, bueno, es que volvió a rodar la bicicleta, veremos cómo se van acomodando las carreras, hay mucho calendario en poco tiempo, veremos cómo se van acomodando también las transmisiones para ver, ya sea acá en Argentina, en Europa, porque también a medida que vayan volviendo otros deportes se tiene que ir armando todo el Tetris para armar todas las televisaciones y las retransmisiones, pero bueno, lo importante es que volvió a rodar la bici y que Sudamérica también logró un par de victorias en los primeros días, ¿no? La victoria de Gaviria, la victoria de Sosa, la victoria de Bernal en el día de hoy, realmente arrancó bien la primera semana. Sí, también, bueno, viene el Chavito, que ahí se metió cuarto en Burgos, le faltó un poquito, pero siendo protagonista. Pero estuvo activo. Es muy activo, ahora viene la Milano-Torino el miércoles, entiendo que vuelve Rigo para competir ahí. Bueno, el Pumita, como decíamos, el Pumita a correr, corrió hoy el Pumita, pero me parece que quedó, que el agua lo... Y fueron muchos los que quedaron afuera en Italia. Bueno, voy bien Narváez, corriendo sí. Ahí en el tríptico de Lombardo, trabajando para Kwiatkowski. Así que nada, sí, muy pendientes de los latinos y Gaviria viene en la etapa que tuvo ahí para ganar. Las dos sprint de Burgos complicados, no eran unos sprint puros para armar tren y disputar el sprint, fueron sprint difíciles. Muy bien la victoria de Gaviria ahí saliendo en cabeza en esa curva a 250 metros del final y esa aceleración que tuvo, que sin duda marca un poquito el buen estado de forma que tiene y por eso y por los kilómetros que hizo desde Burgos hasta ayer que también compitió en España,
me parece que van a ser importantes para lo que pueda hacer Milán-San Remo el sábado que viene. Fer no la pudo correr el año pasado por una lesión y este año no. me parece que va a ir bien. Marce, te mando un abrazo que se nos corta en 5 segundos. Muchas gracias. Chau. Chau.